Nos encontramos nuevamente aquí en Política y Producción, el programa de la UCIP, la Unión del Comercio, la Industria y la Producción de Mar del Plata. Queremos compartir con ustedes esta semana una visión global, geopolítica, de qué es lo que está pasando en el mundo, y para ello un programa con la profesora Raquel Pozzi, quien se especializa en geopolítica y con quien ya ha estado otras veces aquí en nuestro programa y hemos dialogado como ha sido el principio de la guerra entre Rusia y Ucrania. Y justamente con ella volveremos sobre este tema, sobre la guerra entre Rusia y Ucrania, cuáles son las implicancias que está teniendo, para conocer más en detalle qué es lo que está sucediendo más allá de las noticias que vemos, cuáles son los trasfondos de lo que está ocurriendo. Y también en este sentido, otro tema más, otra guerra que se está planteando, otro conflicto que se está planteando, que es entre Israel y Hamas, para que nos ponga en contexto de la situación que se está viviendo y de los intereses que hay en conflicto. Luego volvemos aquí al continente americano, a Latinoamérica, y veremos con ella también cuál es la situación bélica que se está viviendo, la situación de violencia que se está viviendo en el Ecuador, este país sudamericano que es bastante próximo a la Argentina. Así que vamos a un bloque y enseguida volvemos con ustedes y la entrevista a Raquel Pozzi. Quiero trabajar, un curso voy a hacer, en capacitación UCIP lo voy a lograr. Inscripciones abiertas el NURO 3030, en capacitación UCIP te podés formar. Capacitación UCIP para niños y adultos, 18 cursos pensados para vos. En UCIP te podés formar. En este primer bloque, la entrevista con Raquel Pozzi, que nos explicará las consecuencias que está teniendo la guerra Rusia-Ucrania. Vení a Provincia Net Pagos y hacé todo en un mismo lugar, sin vueltas, rápido y seguro. ¡Te esperamos! Provincia Net Pagos. Bueno, profesora Raquel Pozzi, un programa dedicado en política y producción a recorrer un poquito el panorama internacional. Gracias, como siempre, por acompañarnos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, Juan, y por supuesto a toda la UCIP. Así que gracias por este encuentro. Bueno, estuvimos charlando previamente, recorriendo un poquito el escenario internacional y haciendo un poco de historia, un poco de actualidad en tu calidad de profesora de historia, y estás también haciendo una maestría sobre política internacional, ¿no es así? Así que eso te dará un panorama general de cómo viene, por ejemplo, el conflicto de Rusia, que nos tiene a todos preocupados, no solamente en lo comercial, en lo político, sino también a las principales figuras de la política internacional que piden por la paz en ese conflicto. Bueno, hay que tener en cuenta como un contexto de que hay guerras que cambian el mundo y hay guerras que no cambian nada en el mundo. Y esto, para hacerlo rápidamente, ¿no? Las dos primeras guerras mundiales hicieron un cambio sistémico, un cambio profundo en el sistema internacional. En la Primera Guerra, Estados Unidos sale victorioso y se gestiona como una potencia hegemónica, desplazando al Reino Unido de Gran Bretaña. Y Rusia logra, si bien sale de la guerra en 1917, logra gestionar un sistema alternativo al sistema capitalista, que es el sistema socialista. En la Segunda Guerra Mundial todos sabemos que el final fue una gran alianza entre Rusia, Estados Unidos y países que estaban con Occidente, y termina por una guerra fría que enfrenta a dos bloques. Uno es el bloque liderado por Estados Unidos y otro es el bloque liderado por la Unión Soviética. ¿Esto qué nos hace plantear? Nos hace plantear que siempre estuvo en la escena la Unión Soviética y específicamente Rusia. El enfrentamiento de la guerra de Rusia y Ucrania es un enfrentamiento que viene desde mucho tiempo, desde que Ucrania estaba integrando la Unión, la URSS, y allí se gestiona uno de los grandes genocidios que no se nombra muchísimo, genocidios por parte de Rusia, que es el genocidio Holodomor, contra Ucrania, contra los kulaks de Ucrania, que son los pequeños productores, y allí, más de 1 millón de personas perdieron la vida. Esto, ¿por qué lo traigo a colación? Porque va a gestionar una transferencia de población rusa hacia el Estado de Ucrania. Cuando se disuelve la Unión Soviética y logra su independencia Ucrania, allí comienzan los grandes problemas. Bueno, prorrusos, pro-occidentales dentro de Ucrania, y sobre todo el este, toda la parte del este,
empieza a gestionar por, estar a favor más de Rusia que de aquellos que estaban teniendo esta idea de ingresar a la Unión Europea dentro de Ucrania. El punto más álgido fue en el 2014, cuando se produce el Euromaidán. Ahí, después de enfrentamientos bélicos, se llega a un acuerdo en Minsk y, en este caso hay un alto el fuego, pero siempre quedó latente el enfrentamiento de las ciudades que están en el este, como Lugansk, Donetsk, Zaporizhzhia, y por supuesto Crimea, que fue anexionado por parte de Rusia. Allí comienza toda esta digamos, historia reciente, ¿no? Porque esto es una historia de largo plazo, a largo tiempo. Hoy la guerra lleva 2 años y como sabemos es una guerra que no es un enfrentamiento entre un Estado ucraniano que es netamente un pequeño Estado que no tiene un poder militar que pueda enfrentar al coloso ruso, sino que detrás existen aliados como lo que es el atlantismo, ¿no? Estados Unidos, la Unión Europea, los que conforman la OTAN. Vladimir Putin consideró que se estaba otanizando toda la región del este, de Europa del Este, y esta intención también de Ucrania de ingresar a la Unión Europea hace que se adelanten los acontecimientos, porque fue una guerra netamente, es una guerra territorial, convencional, porque es enfrentamiento cuerpo a cuerpo, y esto es lo que yo te decía al principio, es una guerra que trae a la historia, en este momento trae, digamos, a la mesa a la historia, porque son guerras que hoy uno no se imaginaba que podíamos estar en un mundo donde, hay un enfrentamiento cibernético, ¿no? Porque eso también existió y existe, y tenemos guerras convencionales, cuerpo a cuerpo, enfrentamientos. En ese plano militar yo quizás no ingresaría, porque eso lo tendría que hablar más aquellos que están tienen más expertise en lo que es en lo militar. Hoy la guerra entre Ucrania y Rusia, y tenemos a una Rusia que lentamente, es una guerra lenta, y que está desgastando sobre todo a la Unión Europea, quien es el que está entre medio de las decisiones que ha tomado Estados Unidos de enfrentar a Rusia, ¿no? Esta es la idea. Y la Unión Europea al principio ha estado también confrontando en su interior, porque no todos los estados están a favor de llevar adelante una guerra tan larga y cruenta. En el medio, estamos hablando de la alta política, en el medio los civiles. Ucrania ha sido realmente destruida y eso lo hemos visto con los hechos y todas las masacres, violaciones a los derechos humanos, todo lo que implica una guerra, que es la pérdida total de la moralidad y de la verdad, ¿no? Zelensky se ha encontrado con el apoyo de los Estados Unidos y de la Unión Europea, lo que es el atlantismo, y por lo tanto se ha empoderado detrás por delante, ¿no? Porque la cara visible de todo esto es Zelensky. Y por el otro lado sabemos perfectamente que Vladimir Putin, ya lo venía anticipando Vladimir Putin en sus alegatorios frente a la televisión pública en el 2005, hizo un programa en el cual dijo, si piensan que la Unión de República Socialista ha implosionado, ese es el gran drama geopolítico del siglo XX. En este momento Rusia está pensando en otras cosas. Esto implica que Rusia tiene la intención con Vladimir Putin de lograr entrar nuevamente a escena. ¿Y esto por qué? Y está muy interesante la pregunta. Porque si uno observa hacia atrás, antes de la pandemia hemos tenido un enfrentamiento o una confrontación comercial entre Estados Unidos y China. Sigue estando esa confrontación comercial. Después vino la pandemia y quedaba fuera Rusia. Es decir, Rusia, para mostrar, tiene el poder militar. Y tiene algo importante, que eso lo ha heredado de la Guerra Fría, que es el poder nuclear. Contra eso es imposible. Entonces, en el caso de Vladimir Putin, creo que si uno conociese la geografía rusa, que es el país más grande del mundo, y que las poblaciones están tan alejadas, y que no hay conexión y que no hay tanta politización, podríamos desde Occidente decir tiene baja imagen, pero en realidad cuando va a elecciones, está bien que nadie puede saber cómo salen esas elecciones, ¿no? Los resultados, pero en realidad es un líder, porque no existe
por lo menos los que leemos y estamos en esto, no estamos viendo un líder que tenga la capacidad de atracción que tiene en este caso Vladimir Putin, sobre todo en ese contexto de Asia, ¿no? En relación con China, ¿no? País euroasiático, Rusia, por supuesto. Quiero trabajar, un curso voy a hacer, en capacitación UCIP lo voy a lograr. Inscripciones abiertas en Luro 3030. En capacitación UCIP te podés formar. Capacitación UCIP para niños y adultos. 18 cursos pensados para vos. En UCIP te podés formar. En este segundo bloque continuamos con Raquel Pozzi para dialogar sobre el conflicto entre Israel y Hamás, la violencia y la situación bélica que se está planteando en el Ecuador, y cerramos con la política exterior argentina. Bueno, profesora, no tan lejos en el tiempo, nos sorprendió la noticia del conflicto en el territorio israelí. Es un conflicto que viene, bueno, si uno tuviera que explicar el conflicto árabe-israelí, realmente no nos alcanza ni este programa ni todo el año, porque es realmente un conflicto de larga data, y otra vez te vuelvo a decir, es una guerra histórica. Ahora bien, ¿qué ha pasado? Y uno se pregunta, el 7 de octubre fue realmente un punto de inflexión, sobre todo para Netanyahu, que es el presidente israelí o el mandatario israelí, y sobre todo, bueno, para toda la región, porque esto ha sido un gran embate contra la población civil israelí, lo que han hecho el grupo terrorista Hamas. Me atrevo a decir grupo terrorista porque lo que ha engendrado es terror, ¿no? Y del otro lado, obviamente, también se engendra terror desde otros grupos, ¿no? Pero bueno, vayamos al conflicto. Este conflicto Hamas lo venía, por lo que uno observa, porque no puede tener esta logística tan potente para llevar adelante esta tragedia que fue ese embate contra la población civil, sobre todo contra jóvenes, niños, todo lo que nosotros sabemos. Evidentemente ha tenido algunos años de estar pergeñándose. Y lo que uno puede analizar desde las relaciones internacionales es que ha querido, en este caso Hamas, desestabilizar a Israel en la región, porque Israel estaba nuevamente por normalizar sus relaciones con los acuerdos de Abraham, esto es con los países árabes en la región de la península arábiga y del norte de África. Para desestructurar esto y lograr dinamizar esa relación y esa normalización, se produce este ataque terrorista. Por otro lado, también, como todo tiene varias consecuencias, también una de las consecuencias que ha dejado este ataque terrorista es observar quiénes son los aliados de Hamas y quiénes son los aliados de Israel. Es importante en un tablero geopolítico. Y Hamas ha querido saber realmente quiénes son los que van a estar apoyando la causa palestina, ¿no? Por el otro lado, también mostrar la debilidad de la inteligencia israelí, que es una de las inteligencias más potentes en el mundo. Esto es un conocimiento global, ¿no? Y las fuerzas militares israelíes. Mostrando también que existe una frontera porosa. Evidentemente hay algo que falló, que no pudo prever esta situación. Y por último, desestabilizar la figura política de uno de los mandatorios que para el grupo Hamas es la ultraderecha y que tiene relaciones con ultraderechas y grupos sionistas dentro de Israel. Esto llevó a un enfrentamiento en el cual Israel dijo, bueno, esto se termina y va a desaparecer Gaza, que es lo que están en este momento realizando. O sea, desaparecer Gaza porque Hamas está en toda la parte de túneles que ya se imaginan, las infraestructuras que han desaparecido por parte del ataque a Israel, tiene que ver con hospitales, con escuelas. Esas infraestructuras fueron realizadas por el mismo grupo político Hamas, porque es un grupo político Hamas, y debajo, bueno, ha utilizado esos lugares para gestionar su lugar de adoctrinamiento, de gestión militar, ¿no? Sí se ha hecho, evidentemente se ha hecho
bastante por algunos estados para lograr que se liberen a los rehenes. En este caso Argentina también ha logrado esto. Y lo que vemos es, lo que deja esto, es un sabor muy, muy amargo con respecto a los ciudadanos de Gaza, los gazatíes, que han quedado realmente fuera de todo lo que puede ayudar los estados. Solamente la ayuda ha sido hacia adentro del territorio, pero no han dejado salir a los gazatíes de ese infierno que es esta guerra, ¿no? Bueno, no sé en qué puede llegar a producir, cuál va a ser el final de esto. Lo ideal es un acuerdo, pero los acuerdos no los quieren ni de un lado ni del otro. Recordemos que Palestina es Franja de Gaza, que está dominada por Hamas, y que además tenemos Cisjordania, que el grupo político es Al-Fatah, para tener en cuenta que no es lo mismo quizás quienes gobiernan en Hamas y los que gobiernan en Cisjordania. Bien, volviendo un poco a nuestros pagos, a Latinoamérica, también hemos visto violencia y creo que Ecuador ha sido la noticia durante 2023 y lo será seguramente en este año. Uno se pregunta por qué el narcotráfico ha hecho tanto desastre en Ecuador, siendo que no es un país que sea productor ni de droga, absolutamente. Lo que tiene Ecuador, que es un país geoestratégico, tiene puertos marítimos y fluviales, es decir, tiene una posición como para que aquellos grupos organizados, el crimen organizado, en este caso el narcotráfico específicamente, pueda tener una circulación por Ecuador. Esto ha llevado a que el presidente Daniel Noboa tome realmente decisiones importantes, porque 7.600 muertos en un año a causa del narcotráfico del año pasado no, el 2022, porque esto se produce fines del 2023, lo que hemos estado observando en Ecuador. Entonces, esto propone que Daniel Noboa empiece a mostrar este brazo fuerte dentro del Estado, y porque es una causa transnacional, es decir, esto no es solamente de Ecuador, esto pasa a las fronteras, sobrepasa la frontera y necesita netamente de la cooperación de los países para poder terminar con el narcotráfico. No estamos exentos en la región de que el narcotráfico circule, porque realmente esto lo estamos viendo no solamente en Ecuador, no solamente en Colombia y en países que ya conocemos que tienen esta tradición. Por lo tanto, ahora lo último que hemos tenido como noticias es que hay un acuerdo entre Noboa, Ecuador y los Estados Unidos para importar armamento sofisticado de los Estados Unidos, y a cambio se devuelven los armamentos rusos de la época de la Guerra Fría, ¿no? Profesora, hacemos un vuelo rasante, digamos, para finalizar nuestro programa de hoy. Quedan muchos temas, por supuesto, para charlar de política internacional, pero ¿cómo considera los primeros pasos de la gestión de Mondino, de Milei, en materia de política internacional? Un presidente que ha gestionado lo local, pero también ha viajado mucho en estos 60 días para establecer vínculos internacionales. Yo quiero aclarar que nosotros como ciudadanos todavía Argentina no tiene en la agenda, cuando realiza sus elecciones, no tiene en su agenda, hablo del ciudadano común, y también de los políticos, no tienen en la agenda como prioridad la política exterior, o las relaciones exteriores, o las relaciones internacionales. Por lo tanto, es más, cuando hemos estado viendo cuando hacen el debate presidencial, bueno, las relaciones internacionales ha quedado en un segundo plano, digamos, casi ni se tocó. ¿Esto qué quiere decir? Que nunca tenemos claro hacia dónde vamos a ir como país en el mundo, cuestión que es muy importante, o sea que debemos cambiar este hábito cultural, que creo que esto lo vamos a ir viendo con otras generaciones, de no solamente poner en la agenda, bueno, lo económico, que es lo primero que nos tiene siempre en primera línea, es decir, la parte económica, después la salud, la seguridad y la política exterior. Claro,
cuando observamos al presidente elegido, que ha dicho en algún momento, en sus dichos antes de la campaña, siempre tenía esa euforia, es un personaje que se ha construido, ¿no?, en base a esa característica de no tener relaciones con países que sean comunistas, sino que netamente aliados occidentales. Después la representación, esto es todo lo que genera una campaña política. Después cuando se va realmente a lo empírico, sabemos que no es posible romper relaciones con el gigante asiático, por ejemplo, ¿no? Imposible romper relaciones con China. Por eso después la canciller ha alivianado, ha matizado estos dichos. Y después, bueno, en los viajes que ha realizado Milei, un poco tiene que ver con esto que decía Rousseau, ¿no? De tener cuál es el factor psicológico de los mandatarios, de los decisores de nuestra política. Y se ha mostrado muy convincente con mantener estrechos lazos con Israel, pero creo que lo que nosotros tenemos que observar ahí es cuál ha sido la respuesta que le ha dado Hamas. Y ahí es donde creo que se ha estado pisando en territorio bastante fangoso. El hecho de la respuesta que le ha dado Hamas a Argentina, porque nuestro presidente ha decidido cambiar la embajada, o por lo menos eso es la intención, ¿no?, hacia Jerusalén, y esto ha sido realmente como una provocación para el grupo Hamas. No creamos que con la guerra y vuelvo a la guerra israelí con Hamas, que hayan desaparecido las cabezas, que vaya a desaparecer Hamas. Sabemos perfectamente que esto no es así. Entonces, creo que lo que uno tiene que analizar es cuáles fueron los efectos que generó el viaje del presidente argentino hacia Israel y sus decisiones. ¿Qué representación dejamos como país hacia afuera? Bueno, la respuesta de Hamas realmente es para tenerlo allí como un aviso. Esto no quiere decir que no se tenga relaciones. Los países tienen que tener relaciones con todos, en la medida en que tengan acuerdos comerciales, obviamente esto dentro de lo que es también el Mercosur, que es muy, muy interesante, en algún momento lo hablaremos, ¿no? Argentina dentro del Mercosur, tratando de gestionar un acuerdo con la Unión Europea, que eso, si quieren, lo charlamos en otro momento. Pero bueno, la visita, y terminamos, si querés cerramos con esto, la visita tuvo mucho emotivo por parte del presidente argentino, y sobre todo, bueno, luego de haber visitado al Papa Francisco, ¿no?, a la santidad en el Vaticano. Eso ha demostrado que su viaje ha tenido un enfoque netamente espiritual. Quiero trabajar, un curso voy a hacer, en Capacitación UCIP lo voy a lograr. Inscripciones abiertas en Luro 3030. En Capacitación UCIP te podés formar. Capacitación UCIP para niños y adultos. 18 cursos pensados para vos. En UCIP te podés formar. Llegamos al fin de este programa dedicado a la política exterior, a la situación que hay en diferentes lugares del mundo, los conflictos que se están planteando y este análisis realizado por la profesora Raquel Pozzi. También esta reflexión y esta situación que se plantea muchas veces en nuestro país por falta de políticas de Estado, donde tenemos políticas de gobierno, viene un gobierno y plantea una política económica y luego el otro una política económica diferencial, y también sucede lo mismo en términos de política exterior. Esperemos que podamos elaborar y tener políticas de Estado nacionales, como sucede en otros países, y no tener que estar virando desde una política de gobierno, otra política de gobierno, sea cual fuere mejor, sea cual fuere peor, pero sí que tengamos una política de largo plazo, una visión de Estado de largo plazo, también en política exterior, para así no estar realizando cambios en políticas de gobierno, tanto en política exterior, en política económica, en política social, en políticas públicas que luego definen políticas activas, acciones, herramientas de gobierno, posicionamientos, como es en política exterior, pero que van variando con el tiempo y con los gobiernos. Bregamos porque podamos tener
políticas de Estado en todos los niveles, a nivel nacional, provincial y local, que nos permita mantener una senda de crecimiento y de desarrollo, pensando en que no va a haber tantas variaciones según el gobierno que vaya asumiendo. Esto ha sido todo por hoy. Nos encontramos nuevamente la semana próxima aquí en Política y Producción, el programa de la UCIP, la Unión del Comercio, la Industria y la Producción de Mar del Plata. Que tengan una buena semana.